Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 452 propósitos. Como ya podía ver la grieta en la puerta del reino del mar espiritual, el próximo objetivo de Lukin era, naturalmente, encontrar una manera de colarse. Aunque siempre sintió que ahora era invencible, realmente había sido testigo de la situación de la era inmemorial. Esto fue especialmente así después de que tuvo una comprensión más profunda de los secretos de la era inmemorial. El deseo de poder de Lukin no podía detenerse así. En el mundo real, si pudiera entrar en el escenario del mar divino, había dos puntos principales que eran muy valiosos. Primero, podría establecer aún más su habilidad invencible. Todos los cultivadores en el plano de Dharma probablemente perderían interés en luchar contra él. Esto fue realmente muy importante. Si realmente hubiera avanzado en rango, podría mostrar su fuerza a través de una guerra que tuviera una mayor influencia. Luego, después de que esta noticia se difundiera durante mucho tiempo, la dificultad de unificar el mundo se reduciría considerablemente. En muchos casos, es posible que ni siquiera necesite mostrar su rostro. Ya no era una mentira que el reino Ian pudiera gobernar el mundo. En segundo lugar, después de convertirse en un cultivador de aguas profundas, daría un buen ejemplo para todos los cultivadores del mundo. Esto fue especialmente importante para los cultivadores avanzados del plano del Dharma. Hoy en día, muchos cultivadores en el reino de la materialización en realidad tenían una movilidad muy débil. Es necesario enfatizar nuevamente que para poder crecer al plano del Dharma en el mundo anterior donde el poder del mundo estaba limitado, ya era muy poderoso. Talento, mente, comprensión e incluso oportunidades, todos estaban al más alto nivel. Sin embargo, al mismo tiempo, después de convertirse en un cultivador del plano del Dharma, debido a que el camino por delante había llegado a su fin, la motivación para continuar cultivándose y mejorando no sería tan grande. Durante muchos años, no hubo un cultivador que hubiera alcanzado el reino del mar divino en el mundo del cultivo, y mucho menos los dos niveles superiores. Por supuesto, las leyendas de los tres grandes niveles del mar divino, Tongsu y el inmortal genuino todavía circulaban en todo el mundo de cultivo. Sin embargo, la gente gradualmente consideró estas leyendas como mitos y ya no las consideró como cosas reales. Una vez que Lukin se hubiera abierto paso con éxito, el papel que desempeñaría sin duda les diría a todos los cultivadores del mundo que la etapa del Dharma estaba lejos del final del camino de cultivo humano. El escenario del mar divino era un futuro prometedor. Estos dos objetivos fueron bastante importantes para Lukin. Uno se enfrentaba al presente, el otro se enfrentaba al futuro. Sin embargo, antes de continuar con su largo y arduo cultivo, Lukin todavía tenía algo que le preocupaba. Tenía que comprobar la situación y confirmar que no había problemas antes de poder continuar. La parte más importante de esto fue, naturalmente, la guerra en el estado de Wu. Anuncios de Put Future. Antes de ingresar al fragmento de tiempo de 6 estrellas, ya había recibido la noticia de que las fuerzas aliadas de Ian y Qi ya habían comenzado una confrontación militar con el pueblo Chu en la frontera occidental del estado de Wu. Definitivamente tenía que ir y echar un vistazo. Activó el modo de entrenamiento y activó la función de teletransportación. Con un solo pensamiento, la conciencia de Lukin llegó al sur extremadamente lejano. Esta vez, vio una guerra en curso. Obviamente, la confrontación militar entre el ejército de Ian y Qi y el ejército de Chu ya se había convertido en una guerra real. La gente de Chu no quería rendirse así como así. Por supuesto, sabían que el reino Wei se había rendido rápidamente después de la llegada de Lukin y la capital Shu había sido tomada. Estaban muy conmocionados por esto, y no estaban preparados en absoluto. En su plan, el siguiente paso debería ser unir fuerzas con el ejército Wei en el sur para atrapar a las fuerzas aliadas Ian y Qi en el territorio del estado de Wu. Al final, se había convertido en una batalla unilateral entre las personas Ian y Qi. Esta batalla no iba a ser fácil de pelear. Sin embargo, la gente de Chu no estaba dispuesta a rendirse. Todavía estaban haciendo su esfuerzo final, o mejor dicho, luchando. Por un lado, intentaron contactar al ejército del reino Wei liderado por Zheng Yu. Ya era imposible revertir la rendición del estado de Wei. El reino Wei se había rendido demasiado rápido, lo cual estaba completamente fuera de las expectativas de todos. ¿Cómo podía un gran país perder toda resistencia en tan poco tiempo, incluso si estaba siendo atacado? Pase lo que pase, las tropas del reino Ian ahora estaban oficialmente estacionadas en la capital Shu. Este era un hecho innegable.
Sin embargo, aunque no pudo revertir el hecho de que el reino Wei se había rendido, aún podía luchar por Zhenyu. Quizás no pudieron aceptar la rendición de su patria. Sin embargo, la gente del gran estado de Chu naturalmente regresó decepcionada. Las personas que habían enviado se infiltraron con éxito y atravesaron las áreas ocupadas por el ejército de la coalición Yanqi, ingresaron al campamento del ejército de cultivadores del reino Wei e incluso se reunieron con éxito con el propio Zhenyu. Sin embargo, Zhenyu rechazó firmemente la propuesta del pueblo Chu e incluso entregó el mensajero al pueblo Qi. Anuncios de Put Future. La gente de Chu no se rindió. Enviaron 3 grupos más de personas para encontrarse con Zhenyu. Sin embargo, cada vez, el resultado era el mismo. Incluso al final, fueron reducidos al punto en que no tenían a nadie a quien enviar. Los que fueron enviados a manos del ejército de la Alianza Yanqi y detenidos. Se desconocía su destino, entonces, ¿quién se atrevería a ir? Intentar persuadir a Zhenyu era un callejón sin salida, pero se negó a darse por vencido. Solo quedaba un camino. La aventura militar. La gente de Chu ciertamente lo había hecho. Las tropas del estado de Chu ya se habían reunido. En la parte occidental del país Wu, el número de guardias nacionales reclutados bajo el nombre del emperador Wu ya era muy grande. Los 2 equipos con diferentes atributos se reunieron y comenzaron a moverse hacia el este. Por un momento, los barcos de guerra voladores y los cultivadores voladores borraron el cielo. El impulso fue grande, y la moral estaba alta. Mirando esta gran escena, muchas personas del estado de Chu eran incluso ciegamente optimistas. Podemos ganar. Por otro lado, la estrategia de Wei Yun fue estabilizar su defensa. Aunque una línea de defensa temporal no se puede comparar con una línea de defensa establecida desde hace mucho tiempo, el punto principal era que la cantidad del ejército aliado de Yanqi no era pequeña, especialmente la cantidad de cultivadores de alto nivel. De hecho, la agitación anterior había hecho que muchos de los cultivadores del estado de Qi no fueran dignos de confianza, y la gran purga había provocado un grado considerable de baja moral. Sin embargo, todavía quedaban algunos soldados útiles. Es posible que no puedan reunirlos a todos para atacar, pero no tendrían muchos problemas si solo estuvieran defendiéndose. Los cultivadores de alto nivel del reino Yan que habían venido de la costa este del reino Wu fueron un complemento aún mejor. Por supuesto, la ventaja más importante de la alianza Yanqi era que tenían un experto en Dharma más. Lan Nuoxin realmente había salido. Era solo un pequeño campo de batalla ordinario, un pueblo bajo el ataque de la Guardia Nacional. Después de eso, apareció Lan Nuoxin y comenzó un incendio hasta el punto de llorar por sus padres. Incluso dirigió un equipo para perseguirlos durante medio día y aniquiló a un grupo de cultivadores de la línea de descendencia directa del país Chu. Fue solo cuando el gran consejero Fei Pan personalmente hizo su movimiento que Lan Nuoxin se retiró lentamente. 451 Capítulo 4. Lu Qin deambuló por el campo de batalla durante unos días en la forma de su conciencia. Su velocidad en su forma de conciencia superior era extremadamente rápida, sin mencionar que había ojos en todas partes en el campo de batalla que podía usar para teletransportarse. Incluso si solo fueron unos pocos días, fue suficiente para que él tuviera una idea general de toda la situación de la batalla. Lu Qin podía sentir claramente que la voluntad de ataque del pueblo Chu no era muy firme. En todo el campo de batalla, la batalla estaba en pleno apogeo, e incluso la tasa de bajas era muy alta. Sin embargo, bajo la aparente alta intensidad, el reino Wei en realidad envió al llamado Ejército de Defensa Nacional como la fuerza principal para atacar. No importa cuántos de los sobrevivientes del país Wu que formaron el ejército de la Guardia Nacional murieron, ¿cuál fue el problema? En cuanto a la gente de Chu, era raro que lanzaran directamente sus propias tropas y participaran en la batalla. Fei Pan, que se suponía que era la fuerza de combate más importante del ejército de Chu, ni siquiera apareció una vez en la batalla. También temía estar rodeado por Lan Nuoxin y Wei Yun. Con su fuerza, todavía estaba 90% seguro de que podría escapar incluso si se encontraba con los ataques de las 2 personas al mismo tiempo. Sin embargo, todavía había un 10% de posibilidades de que Jing Ying estuviera en peligro. Además, solo confiaba en que podría escapar ileso. Pero, ¿hay algún beneficio especial en retirarse de una pieza? No, sin importar cómo se retirara, aún sería derrotado. Dado su estatus y fuerza, su derrota determinaría, en gran medida, la dirección de toda la guerra. Al mismo tiempo, también sería un gran golpe para su reputación. Después de tantas consideraciones, tomar cartas en el asunto personalmente no le reportaría ningún beneficio. Anuncios de Put Future.
Sin embargo, al observar la situación actual, el ejército de la Alianza Ian y Ki era mucho más débil que antes debido a la lucha interna. Sin embargo, con la ayuda de los dos adeptos al Dharma, definitivamente podrían defenderse. Aunque la gente de Chu ya había anticipado tal situación, no estaban dispuestos a rendirse hasta que lo intentaron. Ahora, lo habían intentado, y mucha gente había muerto, aunque la mayoría de ellos eran gente Wu, ahora, tenían que estar dispuestos. Tocar la bocina para retirar las tropas y el gran grupo para retirarse, esto naturalmente no necesitaba explicación. Debe mencionarse que el ejército de la Alianza Ian y Ki no estaría dispuesto a dejar ir a la gente de Chu después de ser derrotados. No era realista que un ejército los persiguiera. Si tuviera esta habilidad, habría tomado la iniciativa de avanzar hacia el oeste, ¿por qué esperaría a que alguien peleara con él? Sin embargo, era normal para ellos reunir una pequeña cantidad de cultivadores de élite y seguir a la gente Chu bajo el liderazgo de Wei Yun y Lan Nuoxin. Era normal que hicieran todo lo posible para causar tantas bajas como fuera posible. Solo se reunieron alrededor de 50 cultivadores, pero todos eran cultivadores por encima del reino del núcleo dorado. Este era un equipo de élite. Mientras eligieran bien sus objetivos y no fueran rodeados por el ejército enemigo, no tendrían que preocuparse por ir y venir. Incluso si la gente de Chu movilizara a sus élites para lidiar con la situación, los dos cultivadores del Dharma los matarían fácilmente. De hecho, era cierto. Después de que Wei Yun y Lan Nuoxin lideraron a sus tropas y lograron algunos resultados, era obvio que la gente de Chu no quería sufrir tales pérdidas. Fei Bo no pudo evitar reunir a un grupo de cultivadores Jindan y superiores de los cultivadores de élite del país Chu y preparó un cebo. Estaban esperando que el ejército de la Alianza Ian y Ki mordiera el anzuelo. Luego, los enmarañarían y reunirían al ejército para sitiarlos. Wei Yun y Lan Nuoxin, estos dos ídolos del Dharma. Por supuesto, el Nan había usado este método para matarlos. Como mínimo, las tropas perseguidoras de la Alianza Ian y Ki tendrían que dejar atrás a una gran cantidad de personas. Sin embargo, esta batalla terminó con la derrota del pueblo Chu. Fei Bin se sorprendió al descubrir que había subestimado por completo la fuerza de combate de Lan Nuoxin y Wei Yun. Porque estas dos personas eran mucho más poderosas de lo que había imaginado. Lan Nuoxin todavía estaba bien, pero Wei Yun era el más importante. Anuncios de Put Future. No se dijo que durante la batalla entre Wei Yun y Xia Kang, todavía estaba en desventaja y fue reprimido miserablemente. ¿Por qué Fei Bin sintió que este Wei Yun era incluso más fuerte que Xia Kang después de la pelea? Solo Wei Yun solo ya estaba a la par con él, o incluso un poco más fuerte. Sin mencionar que también estaba Raynor, que estaba a su lado. Esto era muy normal. No era que Wei Yun no hubiera crecido. Después de que se desbloqueó el bloqueo mundial, fue la primera en recibir el recordatorio de Lu Qing. Se dio cuenta de que su eficiencia de cultivo había aumentado mucho. Por supuesto, esto solo no fue suficiente para que ella mejorara tanto en tan poco tiempo. Después de todo, ella no era la única que podía sentir el aumento en la eficiencia de su cultivo. Había tantos adeptos al Dharma en el mundo. Más importante aún, Lu Qing le había impartido el arte inmemorial del dragón dorado. Además, después de que la secta Yunxiao se sometió, se colocó bajo la jurisdicción del sistema, y algunos de los artículos de intercambio del sistema podrían intercambiarse directamente por Wei Yun. Además, después de la actualización del sistema, para los cultivadores que no eran de clanes o sectas, el consumo de artículos de intercambio en el sistema de intercambio también se redujo. Por supuesto, Lu Qing no podía tratar a los cultivadores de la secta Yunxiao como su propia gente y cambiarlos por todo tipo de artículos de intercambio beneficiosos. Eso era imposible. Sin mencionar la secta Yunxiao, incluso en la secta Qingfen, solo un pequeño número de personas que eran verdaderamente talentosas y cercanas a la familia Lu recibirían tal trato. Sin embargo, personas como Wei Yun y Bai Nantian, que idolatraban mucho a Lu Qing, pudieron recibir los regalos de Lu Qing. Después de tantos años de interacción con Wei Yun, Lu Qing básicamente pudo confirmar que esta mujer estaba realmente convencida. El hecho de que haya permanecido en el estado de Qi durante más de 10 años fue una gran prueba. Había otra cosa, que era el fragmento de tiempo. A medida que el estado de Qi se volvió cada vez mejor administrado, y el control del sistema sobre él se hizo cada vez mayor, Lu Qing pudo lidiar con todos los fragmentos de tiempo en el estado de Qi. Todavía era un poco difícil movilizar directamente a una gran cantidad de cultivadores locales del estado de Qi para lidiar con los fragmentos de tiempo.
Sin embargo, era normal para él buscar algunos fragmentos de 5 estrellas y dejar que Wei Yun se ocupara de ellos cuando no tenía nada que hacer para obtener algunos fragmentos de tiempo como recompensa. Bajo el enfoque de tantos factores, la fuerza de Wei Yun era realmente diferente a la del pasado. Después de convertirse en una cultivadora de la última etapa del Dharma, especialmente después de familiarizarse con el arte inmemorial del dragón dorado, su fuerza había superado naturalmente a la de Xia Kang. Era normal que Fei Bo, que solo podía luchar hasta un empate con Xia Kang, perdiera ante Wei Yun. Sin mencionar que también estaba Raynor Shin ayudándolo. Tomado por sorpresa, Fei Bin cayó en una posición desventajosa casi al instante. Inmediatamente después, el astuto preceptor del estado de Chu se dio cuenta de que no era rival para él. Huyó con decisión sin importarle sus heridas. Con su escape, los cultivadores restantes de Chu estaban todos en problemas. 452 capítulo. Genio recordó el nombre de dominio del sitio 9 en un segundo. Red de novelas de elementos infinitos wuxianliu.net, año 2019, el día en que se anunciaron los resultados del examen de ingreso a la Universidad de la ciudad de Shenqing. En el distrito de Tianu, un joven estaba revisando la información en la pantalla de su teléfono. Los resultados del examen de ingreso a la universidad se mostraron en su teléfono. Un Liang, chino, matemáticas, inglés, 110, ciencia comprensiva, 1, puntuación total, 423. An Liang miró el marcador y supo que estaba acabado. Aunque este puntaje no fue tan bueno como el más alto, estuvo como máximo al nivel de una universidad de segundo nivel. Timbre. El ganador en el sistema de vida ha terminado de cagarse. Un sonido de notificación apareció en la mente de un Liang. An Liang parecía tranquilo en la superficie. Después del examen de ingreso a la universidad, había leído muchas novelas en línea y, naturalmente, había visto NGS similares. ¿Sistema? An Liang trató de recitarlo en silencio. El sistema ganador en la vida está a su servicio. El ganador en el sistema de vida respondió. Felicitaciones al anfitrión por obtener la bendición del destino. Cada segundo que existe el anfitrión, recibirá 0,1 yuanes. Aunque An Liang acababa de pasar la prueba de matemáticas del examen de ingreso a la universidad, aún logró calcular el peso de esta bendición. 0,1 yuanes por cada segundo, 6 yuanes por un minuto, 360 yuanes por una hora, 8.640 yuanes por un día, 259 o 200 yuanes por un mes, y su salario anual superaría los 3 millones de yuanes. Esta bendición significaba que un Liang había superado al 99% de las personas. El ganador en el sistema de vida mostró más información en la mente de un Liang. Anfitrión. Un Liang. Nivel. LV. Bendición. 0,1 yuanes barra segundo. Puntos de experiencia. 0, 100, 0. Apariencia. An Liang levantó las cejas. Era un joven alto y guapo con cejas en forma de espada y ojos brillantes, pero solo tenía 70 puntos en apariencia. Antes de que un Liang pudiera pensarlo detenidamente, su teléfono sonó con una notificación. Alguien tenía a todos en el chat grupal de su clase en QQ. An Liang abrió el chat grupal de la clase para verificar la situación. En el grupo QQ de la clase 6 del grado 12, el monitor de la clase, Simin, estaba haciendo ping a todos. Era uno de los administradores, por lo que naturalmente tenía derecho a todos. Simin. Estudiantes, los resultados del examen de ingreso a la universidad se anunciaron hoy. Los que lo hicieron bien deberían celebrar, y los que no lo hicieron bien deberían desahogarse. Sugiero que tengamos una reunión de olla caliente de Taoyuan esta noche. Kubo. He actuado excepcionalmente bien esta vez. Solo obtuve alrededor de 550 puntos para el segundo y tercer diagnóstico, pero logré obtener 601 puntos en el examen de ingreso a la universidad. Quiero celebrar. Likun, comentario adicional. Me equivoqué esta vez. Normalmente obtengo 500 puntos, pero esta vez solo obtuve 462 puntos. Parece que solo puedo ir a una universidad de segundo nivel. Hoy quiero ahogar mis penas en alcohol. San Feifei. El estofado de Taoyuan no está mal. Me puedo unir. Lili, voy a participar en uno. Zhou-Kang. @Li Shiyan. ¿Participará la diosa? Li Shiyan fue reconocida como la diosa de los mejores estudiantes en la clase 6 del grado 12. No solo tenía buenas calificaciones, sino que también se veía pura y linda. Medía 1,68 metros y tenía un panda clase B que excedía su edad. Simplemente estaba haciendo trampa.
Zhou Kang hizo la pregunta que estaba en la mente de todos los estudiantes varones en la clase 6 del grado 12, incluido An Liang. An Liang, naturalmente, tenía una buena impresión de una diosa como Li Shiyan. Sin embargo, cuando estaba en la escuela, An Liang era solo un chico común con calificaciones promedio. Aunque era un poco guapo, todavía estaba lejos de ser estúpidamente guapo. Por lo tanto, la relación de An Liang y Li Shiyan se limitó a la de compañeros de clase. Li Shiyan. An Liang. An Liang, ¿te vas? An Liang había estado observando en secreto. Como se mencionó anteriormente, su relación con Li Shiyan era solo de compañeros de clase. Li Shiyan de repente le arroba y le preguntó si iba a ir. ¿Qué clase de situación era esta? Cuando Simin vio a Li Shiyan An Liang, de repente se puso celoso. Todos en la clase 6 del grado 12 sabían que le gustaba Li Shiyan. Además, en la clase 6 del grado 12, aquellos que tenían mejores calificaciones que él no estaban tan bien como él. Los que tenían mejores condiciones familiares que él no eran tan buenos como él en sus notas. En tales circunstancias, consideró unilateralmente a Li Shiyan como su novia. Simin. An Liang. ¿Cuántos puntos obtuviste? Kubo era el subordinado de Simin, y cuando vio que Simin se preparaba para pisotear a An Liang, lo siguió de inmediato. Según los resultados de An Liang en los 3 exámenes, me temo que no podrá obtener más de 450 puntos, dijo Kubo. De hecho, el puntaje del examen de ingreso a la Universidad de An Liang no superó los 450 puntos, y la evaluación de las 3 pruebas de diagnóstico tuvo un valor de referencia significativo. Li-kun. An Liang. Es hora de una reunión, ¿te unes? An Liang verificó el registro anterior. Simin ya se había lucido una vez en el grupo. Había anotado 626 puntos, que estaba más allá de su nivel. Esta puntuación fue 203 puntos más alta que la de Liang. Una vez que un Liang asistiera a la fiesta, Simin probablemente se mostraría de muchas maneras. Timbre. Misión aleatoria. Reunión de la escuela secundaria. Opción 1. El anfitrión participará en una reunión de la escuela secundaria y recibirá un Porsche 911 Turbos 3.8T, así como habilidades de conducción experimentadas como recompensa. Opción 2. Si el anfitrión se niega a asistir a la reunión de la escuela secundaria, el anfitrión recibirá el título Tortuga Ninja. Observación 1. La recompensa del sistema proviene de fondos de varios mercados de inversión. Se considera fondos legales que no se pueden rastrear y no causarán ningún riesgo financiero o legal. Anuncios de PutFuture. Nota 2. Las habilidades de conducción se obtendrán a través de la transmisión de la memoria y la asistencia de la memoria muscular. La licencia de conducir legal y real se determinará a partir de la ley de causalidad. Por favor, úselo sin preocupaciones. ¿Era necesario considerar esa opción? Opción 1. An Liang respondió en su corazón. Genio recordó el nombre de dominio del sitio 9 en un segundo. Red de novelas de elementos infinitos wuxianliu.net, año 2019, el día en que se anunciaron los resultados del examen de ingreso a la Universidad de la ciudad de Shenqing. En el distrito de Tianu, un joven estaba revisando la información en la pantalla de su teléfono. Los resultados del examen de ingreso a la universidad se mostraron en su teléfono. An Liang. Chino. Matemáticas. Inglés. 110. Ciencia comprensiva. 1. Puntuación total. 423. An Liang miró el marcador y supo que estaba acabado. Aunque este puntaje no fue tan bueno como el más alto, estuvo como máximo al nivel de una universidad de segundo nivel. Timbre. El ganador en el sistema de vida ha terminado de cagarse. Un sonido de notificación apareció en la mente de An Liang. An Liang parecía tranquilo en la superficie. Después del examen de ingreso a la universidad, había leído muchas novelas en línea y, naturalmente, había visto NGS similares. ¿Sistema? An Liang trató de recitarlo en silencio. El sistema ganador en la vida está a su servicio. El ganador en el sistema de vida respondió. Felicitaciones al anfitrión por obtener la bendición del destino. Cada segundo que existe el anfitrión, recibirá 0,1 yuanes. Aunque An Liang acababa de pasar la prueba de matemáticas del examen de ingreso a la universidad, aún logró calcular el peso de esta bendición. 0,1 yuanes por cada segundo, 6 yuanes por un minuto, 360 yuanes por una hora, 8.640 yuanes por un día, 259 o 200 yuanes por un mes, y su salario anual superaría los 3 millones de yuanes. Esta bendición significaba que An Liang había superado al 99% de las personas.
El ganador en el sistema de vida mostró más información en la mente de un Liang. Anfitrión. Un Liang. Nivel. LV. Bendición. 0,1 yuanes barra segundo. Puntos de experiencia. 0, 100, 0. Apariencia. An Liang levantó las cejas. Era un joven alto y guapo con cejas en forma de espada y ojos brillantes, pero solo tenía 70 puntos en apariencia. Antes de que un Liang pudiera pensarlo detenidamente, su teléfono sonó con una notificación. Alguien tenía @todos en el chat grupal de su clase en QQ. An Liang abrió el chat grupal de la clase para verificar la situación. En el grupo QQ de la clase 6 del grado 12, el monitor de la clase, Simin, estaba haciendo ping a todos. Era uno de los administradores, por lo que naturalmente tenía derecho a @todos. El Simin. Estudiantes, los resultados del examen de ingreso a la universidad se anunciaron hoy. Los que lo hicieron bien deberían celebrar, y los que no lo hicieron bien deberían desahogarse. Sugiero que tengamos una reunión de olla caliente de Taoyuan esta noche. Kubo. He actuado excepcionalmente bien esta vez. Solo obtuve alrededor de 550 puntos para el segundo y tercer diagnóstico, pero logré obtener 601 puntos en el examen de ingreso a la universidad. Quiero celebrar. Likun, comentario adicional. Me equivoqué esta vez. Normalmente obtengo 500 puntos, pero esta vez solo obtuve 462 puntos. Parece que solo puedo ir a una universidad de segundo nivel. Hoy quiero ahogar mis penas en alcohol. San Feifei. El estofado de Taoyuan no está mal. Me puedo unir. Lili, voy a participar en uno. Zhoukan. @Li Shiyan. ¿Participará la diosa? Li Shiyan fue reconocida como la diosa de los mejores estudiantes en la clase 6 del grado 12. No solo tenía buenas calificaciones, sino que también se veía pura y linda. Medía 1,68 metros y tenía un panda clase B que excedía su edad. Simplemente estaba haciendo trampa. Zhoukan hizo la pregunta que estaba en la mente de todos los estudiantes varones en la clase 6 del grado 12, incluido An Liang. An Liang, naturalmente, tenía una buena impresión de una diosa como Li Shiyan. Sin embargo, cuando estaba en la escuela, An Liang era solo un chico común con calificaciones promedio. Aunque era un poco guapo, todavía estaba lejos de ser estúpidamente guapo. Por lo tanto, la relación de An Liang y Li Shiyan se limitó a la de compañeros de clase. Li Shiyan. @An Liang. An Liang, ¿te vas? An Liang había estado observando en secreto. Como se mencionó anteriormente, su relación con Li Shiyan era solo de compañeros de clase. Li Shiyan de repente le y le preguntó si iba a ir. ¿Qué clase de situación era esta? Cuando Simin vio a Li Shiyan @An Liang, de repente se puso celoso. Todos en la clase 6 del grado 12 sabían que le gustaba Li Shiyan. Además, en la clase 6 del grado 12, aquellos que tenían mejores calificaciones que él no estaban tan bien como él. Los que tenían mejores condiciones familiares que él no eran tan buenos como él en sus notas. En tales circunstancias, consideró unilateralmente a Li Shiyan como su novia. Simin. @An Liang. ¿Cuántos puntos obtuviste? Kubo era el subordinado de Simin, y cuando vio que Simin se preparaba para pisotear a un Liang, lo siguió de inmediato. Según los resultados de An Liang en los 3 exámenes, me temo que no podrá obtener más de 450 puntos, dijo Kubo. De hecho, el puntaje del examen de ingreso a la universidad de An Liang no superó los 450 puntos, y la evaluación de las 3 pruebas de diagnóstico tuvo un valor de referencia significativo. Likun. @An Liang. Es hora de una reunión, ¿te unes? An Liang verificó el registro anterior. Simin ya se había lucido una vez en el grupo. Había anotado 626 puntos, que estaba más allá de su nivel. Esta puntuación fue 203 puntos más alta que la de Liang. Una vez que un Liang asistiera a la fiesta, Simin probablemente se mostraría de muchas maneras. Timbre. Misión aleatoria. Reunión de la escuela secundaria. Opción 1. El anfitrión participará en una reunión de la escuela secundaria y recibirá un Porsche 911 Turbos 3.8T, así como habilidades de conducción experimentadas como recompensa. Opción 2. Si el anfitrión se niega a asistir a la reunión de la escuela secundaria, el anfitrión recibirá el título Tortuga Ninja. Observación 1. La recompensa del sistema proviene de fondos de varios mercados de inversión. Se considera fondos legales que no se pueden rastrear y no causarán ningún riesgo financiero o legal. Anuncios de PutFuture. Nota 2. Las habilidades de conducción se obtendrán a través de la transmisión de la memoria y la asistencia de la memoria muscular.
La licencia de conducir legal y real se determinará a partir de la ley de causalidad. Por favor, úselo sin preocupaciones. ¿Era necesario considerar esa opción? Opción 1. An Liang respondió en su corazón. Genio recordó el nombre de dominio del sitio 9 en un segundo. Red de novelas de elementos infinitos wuxianliu.net, año 2019, el día en que se anunciaron los resultados del examen de ingreso a la Universidad de la ciudad de Shenqing. En el distrito de Tianu, un joven estaba revisando la información en la pantalla de su teléfono. Los resultados del examen de ingreso a la universidad se mostraron en su teléfono. Un Liang, chino, matemáticas, inglés, 110, ciencia comprensiva, 1, puntuación total, 423. An Liang miró el marcador y supo que estaba acabado. Aunque este puntaje no fue tan bueno como el más alto, estuvo como máximo al nivel de una universidad de segundo nivel. Timbre. El ganador en el sistema de vida ha terminado de cargarse. Un sonido de notificación apareció en la mente de un Liang. An Liang parecía tranquilo en la superficie. Después del examen de ingreso a la universidad, había leído muchas novelas en línea y, naturalmente, había visto NGS similares. ¿Sistema? An Liang trató de recitarlo en silencio. El sistema ganador en la vida está a su servicio. El ganador en el sistema de vida respondió. Felicitaciones al anfitrión por obtener la bendición del destino. Cada segundo que existe el anfitrión, recibirá 0,1 yuanes. Aunque An Liang acababa de pasar la prueba de matemáticas del examen de ingreso a la universidad, aún logró calcular el peso de esta bendición. 0,1 yuanes por cada segundo, 6 yuanes por un minuto, 360 yuanes por una hora, 8.640 yuanes por un día, 259 o 200 yuanes por un mes, y su salario anual superaría los 3 millones de yuanes. Esta bendición significaba que un Liang había superado al 99% de las personas. El ganador en el sistema de vida mostró más información en la mente de un Liang. Anfitrión. Un Liang. Nivel. LV. Bendición. 0,1 yuanes barra segundo. Puntos de experiencia. 0, 100, 0. Apariencia. An Liang levantó las cejas. Era un joven alto y guapo con cejas en forma de espada y ojos brillantes, pero solo tenía 70 puntos en apariencia. Antes de que un Liang pudiera pensarlo detenidamente, su teléfono sonó con una notificación. Alguien tenía a todos en el chat grupal de su clase en QQ. An Liang abrió el chat grupal de la clase para verificar la situación. En el grupo QQ de la clase 6 del grado 12, el monitor de la clase, Siming, estaba haciendo ping a todos. Era uno de los administradores, por lo que naturalmente tenía derecho a todos. Siming. Estudiantes, los resultados del examen de ingreso a la universidad se anunciaron hoy. Los que lo hicieron bien deberían celebrar, y los que no lo hicieron bien deberían desahogarse. Sugiero que tengamos una reunión de olla caliente de Taoyuan esta noche. Kubo. He actuado excepcionalmente bien esta vez. Solo obtuve alrededor de 550 puntos para el segundo y tercer diagnóstico, pero logré obtener 601 puntos en el examen de ingreso a la universidad. Quiero celebrar. Li-kun, comentario adicional. Me equivoqué esta vez. Normalmente obtengo 500 puntos, pero esta vez solo obtuve 462 puntos. Parece que solo puedo ir a una universidad de segundo nivel. Hoy quiero ahogar mis penas en alcohol. San Feifei. El estofado de Taoyuan no está mal. Me puedo unir. Lili, voy a participar en uno. Zhou-Kang. @Li Shiyan. ¿Participará la diosa? Li Shiyan fue reconocida como la diosa de los mejores estudiantes en la clase 6 del grado 12. No solo tenía buenas calificaciones, sino que también se veía pura y linda. Medía 1,68 metros y tenía un panda clase B que excedía su edad. Simplemente estaba haciendo trampa. Zhou-Kang hizo la pregunta que estaba en la mente de todos los estudiantes varones en la clase 6 del grado 12, incluido An Liang. An Liang, naturalmente, tenía una buena impresión de una diosa como Li Shiyan. Sin embargo, cuando estaba en la escuela, An Liang era solo un chico común con calificaciones promedio. Aunque era un poco guapo, todavía estaba lejos de ser estúpidamente guapo. Por lo tanto, la relación de An Liang y Li Shiyan se limitó a la de compañeros de clase. Li Shiyan. @An Liang. An Liang, ¿te vas? An Liang había estado observando en secreto. Como se mencionó anteriormente, su relación con Li Shiyan era solo de compañeros de clase. Li Shiyan de repente le y le preguntó si iba a ir. ¿Qué clase de situación era esta? Cuando Siming vio a Li Shiyan @An Liang, de repente se puso celoso.
Todos en la clase 6 del grado 12 sabían que le gustaba Li Shiyan. Además, en la clase 6 del grado 12, aquellos que tenían mejores calificaciones que él no estaban tan bien como él. Los que tenían mejores condiciones familiares que él no eran tan buenos como él en sus notas. En tales circunstancias, consideró unilateralmente a Li Shiyan como su novia. Simin. @Anlian. ¿Cuántos puntos obtuviste? Kubo era el subordinado de Simin, y cuando vio que Simin se preparaba para pisotear a Lian, lo siguió de inmediato. Según los resultados de Lian en los 3 exámenes, me temo que no podrá obtener más de 450 puntos, dijo Kubo. De hecho, el puntaje del examen de ingreso a la Universidad de Lian no superó los 450 puntos, y la evaluación de las 3 pruebas de diagnóstico tuvo un valor de referencia significativo. Likun. @Anlian. Es hora de una reunión, ¿te unes? Lian verificó el registro anterior. Simin ya se había lucido una vez en el grupo. Había anotado 626 puntos, que estaba más allá de su nivel. Esta puntuación fue 203 puntos más alta que la de Lian. Una vez que Lian asistiera a la fiesta, Simin probablemente se mostraría de muchas maneras. Timbre. Misión aleatoria. Reunión de la escuela secundaria. Opción 1. El anfitrión participará en una reunión de la escuela secundaria y recibirá un Porsche 911 Turbos 3.8T, así como habilidades de conducción experimentadas como recompensa. Opción 2. Si el anfitrión se niega a asistir a la reunión de la escuela secundaria, el anfitrión recibirá el título Tortuga Ninja. Observación 1. La recompensa del sistema proviene de fondos de varios mercados de inversión. Se considera fondos legales que no se pueden rastrear y no causarán ningún riesgo financiero o legal. Nota 2. Las habilidades de conducción se obtendrán a través de la transmisión de la memoria y la asistencia de la memoria muscular. La licencia de conducir legal y real se determinará a partir de la ley de causalidad. Por favor, úselo sin preocupaciones. ¿Era necesario considerar esa opción? Opción 1. Lian respondió en su corazón. 453 Capítulo 445, Los asuntos políticos de Wei Yu. Después de que Wei Yun mostrara su verdadera fuerza, el país de Chu sufrió una gran calamidad. El gran asesor Fei Bo escapó con heridas graves y más de 200 cultivadores del estado de Chu murieron. Aunque este número no parecía ser mucho, fue un duro golpe para el país de Chu. No había otra razón. La mayoría de las 200 personas que murieron eran cultivadores de alto nivel. Después de todo, aquellos que habían sido reunidos por Fei Bo para atacar a la alianza Ian y Qi eran las élites del estado de Chu, todos los cuales eran cultivadores por encima del reino del núcleo dorado. Sin embargo, ahora que el ataque los había herido y obligado a retirarse, no fue tan fácil para estas personas escapar. Estaban muertos o capturados. La pérdida de tantos cultivadores de alto nivel fue un duro golpe para un gran imperio inmortal. Después de eso, el ejército de la alianza Qi salió de la línea de defensa y comenzó a empujar hacia el oeste. Anteriormente, las tierras que fueron conquistadas por la gente de Chu en nombre del emperador del Gran Wu habían sido arrasadas por las fuerzas aliadas de Qi. Durante este proceso, a la gente de Chu no le importó en absoluto. Sin embargo, esto no significaba que todo iría sobre ruedas. El poder de combate del ejército imperial en este momento estaba un poco más allá de las expectativas de todos. Protegiendo al país, esta sentencia realmente podría despertar la voluntad de la gente para luchar hasta la muerte. Por supuesto, aún así, todavía no fueron suficientes para lidiar con las acciones de la alianza Qi. Sin embargo, al menos, su batalla desesperada había ralentizado la velocidad de ataque de las fuerzas aliadas de Qi. Al mismo tiempo, había permitido que escaparan más personas de Chu. Esto les permitió recuperar la moral y al menos mantener su organización. Dado que ese fue el caso, el ejército de la alianza Qi redujo la velocidad y no continuó presionando. Después de un tiempo, comenzaron las negociaciones lideradas por el reino Ian. Para decirlo sin rodeos, no había ningún beneficio para ambos bandos si continuaban luchando. Ya estaba destinado que Chu nunca ganaría. Después de una derrota, la ciudad de Fei Bo resultó herida y una gran cantidad de cultivadores de alto nivel murieron. Chu había perdido la capacidad de organizar otro ataque. Por otro lado, el reino Ian había comido demasiado después de tragarse los reinos Wu y Wei y rendirse. Era imposible para ellos invadir el estado de Chu de una sola vez. Por un lado, no eran lo suficientemente poderosos. Por otro lado, incluso si pudieran romper la defensa del estado de Chu, sería demasiado difícil para ellos gobernar el estado de Chu.
Sin mencionar el país Chu, incluso los países celestiales Wei eran un gran problema con el que era difícil lidiar. Si no se manejaba bien, causaría una indigestión. Sin embargo, a Lu Qin ya no le importaba este asunto. Era demasiado agotador para él hacer esto. Estaría bien dejar que sus dos hijos emperadores se encarguen. Especialmente Lu Chaoxi. Chaoe solo había sido emperador por un corto tiempo, pero Chaoxi había sido emperador por varias décadas. Desde el principio, cuando estaba perdido, hasta ahora, había crecido y ganado experiencia. Debería ser capaz de manejar este tipo de trabajo político. Además, tenía un gran grupo de funcionarios de la corte imperial para ayudarlo. En comparación, Lu Qin solo necesitaba obtener un resultado. País Wu y País Qi pueden ser de utilidad para mí. Era posible cultivar cultivadores de manera segura, especialmente cultivadores confiables de alto nivel que pudieran lidiar con los fragmentos de tiempo. Mientras lograra este objetivo, a Lu Qin no le importaba el proceso específico. Cuando Lu Qin volvió a cultivar y estaba listo para entrar por la puerta del reino del mar divino lo antes posible, sus dos hijos se rascaban la cabeza con frustración. Anuncios de Put Future. Por supuesto, esto fue por el bien de la situación en los estados de Wei. Los resultados militares siempre fueron solo el comienzo. Sin duda, la alianza Yankee y la familia real Lu fueron los vencedores de esta guerra. Sin embargo, también hubo muchos problemas dejados por la victoria. ¿Qué haría la familia real de la Cao en Chu? Definitivamente no podía dejar que se convirtieran en emperadores. De lo contrario, no podrían cumplir con las instrucciones dejadas por su padre. Según su padre, no importaba si el nombre Reino Wei se mantenía o no, pero el emperador o el gobernante con algún otro nombre debe ser de la familia Lu. Al final, Lu Chaoxi decidió quedarse con el título del Reino Wei. Se eliminó el título de emperador de Wei y se incorporó al gobierno de Granian. Todavía reconocería el gobierno de la familia Cao, pero definitivamente no podría convertirse en el emperador actual. Se le conferiría el título de príncipe Wei. Después de tal serie de operaciones, el reino Wei todavía existía, pero se había convertido en parte del reino Yan y estaba bajo el control del emperador del Granian. Esto era imprescindible. Fue el fruto de la victoria militar. Si no tuvo tales resultados, ¿por qué desperdició tanto esfuerzo e hizo tantas cosas? Por supuesto, para que su gobierno sea más fluido, esas estrategias de apoyo también fueron necesarias. Por ejemplo, permitió que la familia Cao mantuviera el título de príncipe Wei para apaciguar a funcionarios leales como Xia Kang. El nombre de Wei también fue para apaciguar los corazones de estas personas, al menos el país no fue destruido. Al mismo tiempo, mantener la corte imperial Wei y mantener una gran cantidad de funcionarios también era para apaciguar a la gente. En esencia, todos estos apaciguamientos fueron para hacer una promesa política a este pueblo Wei. Mientras no pierda el tiempo y apoye el gobierno de Greatian, los intereses actuales de toda la gente de Wei no se dañarán demasiado. Pero al mismo tiempo, el significado oculto era muy simple. Si todavía vas en mi contra de esta manera, entonces puedes esperar a la muerte. En cuanto a la corte imperial del reino Wei, dado que ya prometieron no dañar sus intereses, se debe preservar toda la corte imperial. Si se pudiera mantener el sistema de gobierno del estado de Wei, obviamente sería muy útil para el gobierno futuro de la corporación Lu sobre el estado de Wei. Para empezar, eran los administradores locales del reino Wei. Estaban unidos en todos los asuntos, grandes y pequeños. No importaba si eran desleales al clan Lu o no. Siempre que pudieran garantizar que mantendrían la paz interna del reino Wei con la premisa de que reconocían a Lu Chaoxi como emperador, sería suficiente. En el futuro, a medida que pasara el tiempo, podría cambiar lentamente el sistema político del país Wei. Permitir que los funcionarios en puestos clave sigan a Lu Corporation con sincera admiración. Si no funcionaba, simplemente serían reemplazados. Con todo, esto debería ser algo que podría modificarse suavemente. Por supuesto, esta supuesta dulzura era solo relativa. Siempre habría uno intenso. Después de todo, esta no era la patria del reino Yan, ni era un viejo amigo. Cuando el reino Wei había cedido Jingzhou y Ezhou al reino Yan, hubo algunos conflictos internos, contradicciones y levantamientos. Ni hablar ahora. En la opinión pública del reino Wei, había muchas teorías de que el reino Wei se había rendido con demasiada facilidad, que aún podían luchar y que no deberían haberse rendido tan fácilmente. Estas declaraciones fueron muy populares. Tal ambiente de opinión pública representaba, en cierto sentido, la dirección del corazón del pueblo. En el futuro, definitivamente habría un motín. Sin embargo, en el mundo del cultivo, era demasiado difícil iniciar un levantamiento.
Mientras no hubiera fuerzas externas más poderosas, no sería un gran problema para la dinastía Yan fortalecerse en el futuro. Sin embargo, frente al país Wu, los problemas de gobernabilidad serían más prominentes. El estado de Wu estaba en un lío. Las principales batallas contra el país Wu deben haber terminado. La Fuerza de Defensa Nacional del estado de Wu casi colapsó. El ejército invasor de Chu también fue tratado. El ejército Wei dirigido por Zheng Yu también había sido transferido de regreso al reino Wei. Estaban preparados para disolver todo el ejército. Algunos de ellos serían despedidos, mientras que los otros serían examinados y colocados en el ejército regular del reino Yan. Sin embargo, esto fue solo el final de la batalla principal. No significaba que el país Wu hubiera dado la bienvenida a la paz. Por el contrario, el ejército del estado de Wu, que se había derrumbado, no fue completamente aniquilado. Todavía les quedaba algo de fuerza. Aunque la mayoría de ellos habían huido, todavía había algunos que estaban dispersos por el país de Wu. En particular, también podrían obtener el apoyo de los lugareños del país de Wu. Tenían suficientes suministros y mano de obra. Muchos gobiernos locales del estado de Wu también se resistían, o al menos no querían cooperar. Anuncios de Put Future. Ahora, estaba claro que todo el país Wu estaba en estado de ocupación. Sin embargo, las llamas de la rebelión en varios lugares nunca se detuvieron. El ejército de la alianza de Yan y Qi parecía estar agotado. Aunque podían ser controlados en general, era difícil establecer una fundación gobernante efectiva. También hubo problemas dentro del ejército de la alianza Yan Qi. Después de la Gran Purga, todo el ejército Qi se había vuelto muy obediente, a diferencia del pasado, cuando no se movían en absoluto. Sin embargo, la moral de muchas personas también había caído bajo tal purga, especialmente después de que sus amigos y familiares murieran. Además, hubo años de guerra. Después de la victoria, tuvieron que estar estacionados en el territorio del país de Wu durante mucho tiempo para luchar en una guerra de seguridad pública. La aversión a la guerra de todo el ejército era relativamente grave. De hecho, hubo incluso algunos pensamientos y opiniones públicas dentro del estado de Qi. Creían que ya habían logrado el éxito en la guerra. No importa cómo se produjo este éxito, no hubo error en ganar. Y también habían pagado un precio considerable en esta guerra. Especialmente después de la Gran Purga, donde había muerto tanta gente. En resumen, después de pagar un precio considerable, la gente de Qi pensaría que la guerra estaba ganada y que era hora de cosechar la cosecha. El precio de mantener el gobierno del país de Wu fue demasiado alto. No era necesario hacerlo. Era mejor saquear y recuperar la riqueza del país de Wu. Eso sería suficiente. Después del surgimiento de esta mentalidad, incluso después de la Gran Purga, el control de la familia real Lu sobre el reino Qi y el ejército aumentó considerablemente, y fue difícil reprimirlo. Esto era normal. Si usaran la represión sangrienta y otros medios para mantener su dominio y establecer un régimen aterrador, no sería un gran problema. La corporación Lu también tuvo la fuerza para hacerlo. Cuando llegara el momento, tendrían que hacerlo aunque no quisieran. Simplemente se verían obligados a hacerlo. Sin embargo, era obvio que Lu Corporation no haría eso. Mantener su gobierno no era el objetivo del clan Lu, ni tampoco el objetivo de Lu Qing. Gobernar una nación celestial era unificar mejor el poder del mundo. Si no, ¿cuál era el punto de desperdiciar tanto esfuerzo? Y un gobierno de terror no permitiría que el país se desarrollara o movilizara completamente el poder de todo el país. Dado que no estaba permitido aterrorizar, ¿por qué no podían simplemente plantear sus opiniones y expresar sus opiniones normalmente? Eso definitivamente funcionaría. Por lo tanto, todo el asunto se había vuelto muy problemático. Al final, después de que el emperador y su hermano discutieran y se comunicaran con Lu Qing, el patriarca, se les ocurrió una estrategia correspondiente para lidiar con la situación. El estado de Qi retiraría una parte de su ejército y regresaría al país. Las otras tropas se retirarían en los próximos años. Al mismo tiempo, el estado de Qi enviaría nuevas tropas para reemplazarlos. En el futuro, el país de Wu sería gobernado por el país de Yan. El ejército de Yan también enviaría una parte para unirse a la represión. Sin embargo, la mayor parte del poder del reino Yan estaba en el reino Wei. Aunque el reino Wei parecía comportarse bastante bien ahora, esto se debió a la disuasión de Lu Qing y al hecho de que el ejército del reino Yan ya se había desplegado en el reino Wei. Sin embargo, para Great Yan, la presión no fue ligera. Los países Jin y Liang en Occidente tenían que ser protegidos.
La presión de la defensa fronteriza obligó al país Ian a invertir una gran cantidad de fuerza para proteger al país Wei y su territorio. De hecho, fue difícil para el reino Ian movilizar un equipo para reprimir al reino Wei durante mucho tiempo después de que se extrajo una gran cantidad de energía. Sin embargo, el estado de Qi no tenía este problema. Al norte estaba su aliado, Ian Kingdom. Al oeste estaba el reino Wei, que acababa de ser tomado por el reino Ian. Al sur estaba el reino de Wu, que acababa de ser tomado. De esta manera, mientras el estado de Wu y el estado de Wei no estuvieran en caos, el estado de Qi sería extremadamente seguro. Dado que ese era el caso, ciertamente tenían el poder de movilizarse al país de Wu para llevar a cabo la tarea de represión. El problema era que, por un lado, se necesitaba el reino Qi para llevar a cabo la tarea de supresión y, por otro lado, el reino Wu estaba gobernado por el reino Ian. Entonces, ¿cuáles fueron los beneficios del reino Qi? Los beneficios estaban en la transferencia directa de beneficios. El reino Ian había tomado la iniciativa de distribuir una gran cantidad de botín de los campos de batalla de su reino, el reino Wei y el reino Wu al reino Qi. Esta porción de las ganancias sería distribuida por la corte imperial del estado de Qi a los cultivadores y familias aristocráticas que participaron en la guerra. Muchos cultivadores recibirían sus beneficios de guerra. Incluso aquellos que murieran serían compensados con sus familiares, amigos y condiscípulos. Hablando de eso, si el reino Qi saqueara por completo el reino Wu, la ganancia definitivamente sería más que esto. Debido a esto, la gente del país Qi estaba algo insatisfecha con esto. Pero no importaba. Mientras pudiera taparse un poco la boca, eso era suficiente. En cuanto al país Wu, el nombre de su país aún se conservó temporalmente. Sin embargo, la naturaleza de esta reserva era completamente diferente a la del reino Wei. Dentro del país Wu, implementarían temporalmente el control militar. El ejército de la alianza Ian Qi, principalmente el ejército Qi, usaría Jiandu como núcleo para barrer el área circundante. El reino Ian también contribuyó a la restauración del gobierno del reino Wu. Aunque no podían dedicar mucha mano de obra a las fuerzas armadas, podían hacer mucho por el establecimiento de un nuevo gobierno. Cada vez que el ejército Qi terminaba de limpiar un lugar, algunas personas del reino Ian, el reino Wei y el reino Wu que eran promovidas desde su propio país, actuaban como burócratas de gestión para ocuparse de los asuntos locales. Pacifica a las fuerzas locales, los cultivadores y la gente, y restaura el orden. Tomar las cosas paso a paso siempre fue una solución. 454 capítulo. 9 años de Ude. Ya era principios de verano. En un camino ancho en el condado de Guanian, un carruaje pasó a toda prisa. Fenger está realmente, sigue vivo. Dentro del carruaje, una mujer noble y digna abrió ligeramente la ventana con sus dedos blancos y miró por la ventana mientras preguntaba ansiosamente. Zhang Xunuji, que estaba sentado en el mismo carruaje que él, dejó escapar un suspiro y tenía una expresión grave. La dama frente a él era su hermana menor, la esposa del actual general de estrategia celestial, Li Shimin Zhang Xunugo. Cuando tenía 15 años, Li Shimin la conoció por primera vez. Tuvieron una cálida primera noche juntos y Li Shimin se había ido a la batalla. Pero nadie esperaba que Zhang Xunugo diera a luz a un niño debido a esto. Sin embargo, nació con una enfermedad congénita que no se podía contar a los demás. A través de los arreglos secretos de Zhang Xunuji, fue expulsado del clan Zhang Xun la noche del nacimiento del bebé. Nadie sabía de este secreto. En las afueras del condado de Guanian, en un patio destartalado, Li Feng había transmigrado. Li Feng tardó unos minutos en aceptar la verdad. Lo que lo dejó sin palabras fue que su antecesor estaba paralizado y un poco retrasado. Estaba realmente paralizado, sin decir tonterías. Desde que nació, este chico no podía caminar derecho y solo podía sentarse en la cama. Esto causó necrosis nerviosa y afectó el desarrollo del cerebro. FCK. Li Feng nunca antes había visto una situación así. Según sus experiencias anteriores en la novela, después de transmigrar, sería el hijo de un duque o el tonto hijo de un rico terrateniente. Como mínimo, todavía podría ser una persona común, confiando en sus recuerdos para dominar el mundo, mostrando su talento literario en el futuro y ganando los gritos de un grupo de chicas jóvenes. Sin embargo, esta vez, fue un poco difícil. ¿Cómo transmigró a una persona paralizada? Afortunadamente, todavía trajo el sistema con él cuando transmigró. Así es, era el sistema. Sin embargo, cuando abrió la página, quedó un poco estupefacto. Tuvo que acumular 50 puntos de gloria antes de poder abrirla. En cuanto a qué era la gloria, cómo obtenerla y para qué se usaba, no había explicación alguna.
FCK. Li Feng se sentó en el patio y miró el patio abarrotado. Las 4 paredes de la casa estaban desnudas, e incluso las ratas temblarían. En cuanto a que Li Feng pudo vivir hasta ahora, todo fue gracias a una persona llamada Old San. Según él, los dos tenían alguna relación con sus ancestros, y no era bueno verlo morir de hambre, así que lo cuidó. Sin embargo, esta persona no venía a menudo. Venía una vez cada 10 días o medio mes. Luego, dejaría algo de dinero y haría algunos arreglos. A lo sumo, apenas evitaría que Li Feng muriera de hambre. Por supuesto, Li Feng no sabía si lo que decía era cierto o no, pero no le importaba si era cierto o no, siempre y cuando no se muriera de hambre. Li Feng se pellizcó levemente el muslo. Afortunadamente, no había heredado por completo este cuerpo. Su cuerpo medio paralizado había comenzado a recuperarse con su llegada. Ahora, era fácil para él caminar un poco. Creía que en unos días volvería a la normalidad. Justo cuando Li Feng miraba sus piernas, la puerta se abrió. Li Feng miró hacia arriba y vio al viejo sol entrar con algo envuelto en papel amarillo. Detrás de él había una mujer joven que parecía estar en la treintena. Era noble y elegante, pero por alguna razón, sus ojos estaban ligeramente rojos. Ahí yo, viejo sol, por fin estás aquí. Date prisa y déjame ver qué comida deliciosa has traído esta vez. La persona frente a él era la más familiar para Li Feng. No había nadie más familiar que él, por lo que no podía importarle demasiado y gritó apresuradamente. Acababa de llegar aquí, y la única forma en que podía obtener información sobre el mundo exterior era a través de este viejo sol. Además, llevaba mucho tiempo paralizado. Si de repente se pusiera de pie y saliera del patio, sería difícil explicar qué tipo de desastre atraería. Acababa de llegar, así que era mejor ser cauteloso. Old San se sorprendió al ver a Li Feng tan emocionado. Sin embargo, rápidamente se recuperó y sonrió. Abrió el papel amarillo, revelando 3 buns adentro. Old San se los entregó a Li Feng. Debes estar hambriento. Rápido, come. Está recién salido de la jaula. Todavía está caliente. Li Feng lo tomó. Viejo Sol movió 2 sillas y se sentó junto a ellas. La señora quiso decir algo varias veces, pero se detuvo cada vez. Ella solo miró a Li Feng, observándolo engullir el bollo como un loco, y las comisuras de su boca se curvaron de forma antinatural. Había un indicio de una sonrisa en medio del dolor. Ejem. Li Feng tenía un poco de hambre, así que comió a toda prisa. Se atragantó y tosió. La expresión de la dama cambió instantáneamente. Estaba muy nerviosa. Luego, se puso de pie y se apresuró al pozo, trayendo un cuenco de agua. Comer despacio. La dama puso el agua frente a Li Feng y le dio unas suaves palmaditas en la espalda. No te ahogues, nadie te lo arrebatará. No es suficiente para tu madre. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su oración, Old San se puso de pie con un ban y continuó, así es. Comer despacio. Si no tienes suficientes, tu tía te comprará algunos. Li Feng se rascó la cabeza, tomó un sorbo de agua y comenzó a comer de nuevo. La dama lo miró con dolor en el corazón. Bajo las instrucciones de Old San, ella regresó lentamente a su asiento. Viejo Sol, ¿qué año es ahora? Li Feng miró a Old San, que estaba de pie, y preguntó casualmente. Después de comer y beber a sus anchas, llegó el momento de ponerse manos a la obra. ¿Ese año? Old San se sorprendió un poco. No esperaba que Li Feng de repente hiciera esa pregunta. Inconscientemente miró a la dama detrás de él y dijo. El 9º año de Wude, verano. Me reuniré. Cuando Li Feng escuchó esto, sus manos temblaron violentamente y la mitad restante del bollo cayó al suelo. 9 años de Wude. Xia. FCK, ¿no fue esto solo la influencia de la gran secta Xuan Wu de Tang? Se preguntó si el gran emperador Lier había ascendido al trono. 9 años de Wude, ¡genial! Genial. Es un buen momento, no está mal que Li Shimin sea el emperador. Todo acaba de empezar, jajaja. Old San miró el medio bollo y escuchó las palabras de Li Feng, especialmente las 3 palabras. Ser un emperador. Las esquinas de sus ojos se movieron imperceptiblemente. Volvió a mirar hacia atrás. La señora ya se había levantado. Su voz temblaba cuando miró a Li Feng y preguntó. Hijo mío, ¿dijiste que Li Shimin quiere ser el emperador? ¿Puede él realmente ser el emperador? Anuncios de Put Future. Li Feng estaba emocionado, pero sus pensamientos aún eran rápidos. Parecía que Li Shimin aún no había iniciado la rebelión contra la puerta de la tortuga negra. A un lado, Old San apretó las manos con fuerza y soltó. ¿Estás diciendo que está calificado para ser el emperador? 9 años de Wude. Ya era principios de verano. En un camino ancho en el condado de Guanyan, un carruaje pasó a toda prisa.
Fenger está sigue vivo. Dentro del carruaje, una mujer noble y digna abrió ligeramente la ventana con sus dedos blancos y miró por la ventana mientras preguntaba ansiosamente. Zhang Xunuji, que estaba sentado en el mismo carruaje que él, dejó escapar un suspiro y tenía una expresión grave. La dama frente a él era su hermana menor, la esposa del actual general de estrategia celestial, Li Shimin Zhang Xunugo. Cuando tenía 15 años, Li Shimin la conoció por primera vez. Tuvieron una cálida primera noche juntos y Li Shimin se había ido a la batalla. Pero nadie esperaba que Zhang Xunugo diera a luz a un niño debido a esto. Sin embargo, nació con una enfermedad congénita que no se podía contar a los demás. A través de los arreglos secretos de Zhang Xunuji, fue expulsado del clan Zhang Xun la noche del nacimiento del bebé. Nadie sabía de este secreto. En las afueras del condado de Guanian, en un patio destartalado, Li Feng había transmigrado. Li Feng tardó unos minutos en aceptar la verdad. Lo que lo dejó sin palabras fue que su antecesor estaba paralizado y un poco retrasado. Estaba realmente paralizado, sin decir tonterías. Desde que nació, este chico no podía caminar derecho y solo podía sentarse en la cama. Esto causó necrosis nerviosa y afectó el desarrollo del cerebro. FCK. Li Feng nunca antes había visto una situación así. Según sus experiencias anteriores en la novela, después de transmigrar, sería el hijo de un duque o el tonto hijo de un rico terrateniente. Como mínimo, todavía podría ser una persona común, confiando en sus recuerdos para dominar el mundo, mostrando su talento literario en el futuro y ganando los gritos de un grupo de chicas jóvenes. Sin embargo, esta vez, fue un poco difícil. ¿Cómo transmigró a una persona paralizada? Afortunadamente, todavía trajo el sistema con él cuando transmigró. Así es, era el sistema. Sin embargo, cuando abrió la página, quedó un poco estupefacto. Tuvo que acumular 50 puntos de gloria antes de poder abrirla. En cuanto a qué era la gloria, cómo obtenerla y para qué se usaba, no había explicación alguna. FCK. Li Feng se sentó en el patio y miró el patio abarrotado. Las 4 paredes de la casa estaban desnudas, e incluso las ratas temblarían. En cuanto a que Li Feng pudo vivir hasta ahora, todo fue gracias a una persona llamada Old-san. Según él, los dos tenían alguna relación con sus ancestros, y no era bueno verlo morir de hambre, así que lo cuidó. Sin embargo, esta persona no venía a menudo. Venía una vez cada 10 días o medio mes. Luego, dejaría algo de dinero y haría algunos arreglos. A lo sumo, apenas evitaría que Li Feng muriera de hambre. Por supuesto, Li Feng no sabía si lo que decía era cierto o no, pero no le importaba si era cierto o no, siempre y cuando no se muriera de hambre. Li Feng se pellizcó levemente el muslo. Afortunadamente, no había heredado por completo este cuerpo. Su cuerpo medio paralizado había comenzado a recuperarse con su llegada. Ahora, era fácil para él caminar un poco. Creía que en unos días volvería a la normalidad. Justo cuando Li Feng miraba sus piernas, la puerta se abrió. Li Feng miró hacia arriba y vio al viejo sol entrar con algo envuelto en papel amarillo. Detrás de él había una mujer joven que parecía estar en la treintena. Era noble y elegante, pero por alguna razón, sus ojos estaban ligeramente rojos. Ahí yo, viejo sol, por fin estás aquí. Date prisa y déjame ver qué comida deliciosa has traído esta vez. La persona frente a él era la más familiar para Li Feng. No había nadie más familiar que él, por lo que no podía importarle demasiado y gritó apresuradamente. Acababa de llegar aquí, y la única forma en que podía obtener información sobre el mundo exterior era a través de este viejo sol. Además, llevaba mucho tiempo paralizado. Si de repente se pusiera de pie y saliera del patio, sería difícil explicar qué tipo de desastre atraería. Acababa de llegar, así que era mejor ser cauteloso. Old-san se sorprendió al ver a Li Feng tan emocionado. Sin embargo, rápidamente se recuperó y sonrió. Abrió el papel amarillo, revelando 3 buns adentro. Old-san se los entregó a Li Feng. Debes estar hambriento. Rápido, come. Está recién salido de la jaula. Todavía está caliente. Li Feng lo tomó. Viejo Sol movió 2 sillas y se sentó junto a ellas. La señora quiso decir algo varias veces, pero se detuvo cada vez. Ella solo miró a Li Feng, observándolo engullir el bollo como un loco, y las comisuras de su boca se curvaron de forma antinatural. Había un indicio de una sonrisa en medio del dolor. Ejem. Li Feng tenía un poco de hambre, así que comió a toda prisa. Se atragantó y tosió. La expresión de la dama cambió instantáneamente. Estaba muy nerviosa. Luego, se puso de pie y se apresuró al pozo, trayendo un cuenco de agua. Comer despacio. La dama puso el agua frente a Li Feng y le dio unas suaves palmaditas en la espalda.
No te ahogues, nadie te lo arrebatará. No es suficiente para tu madre. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su oración, Old-san se puso de pie con un ban y continuó, así es. Comer despacio. Si no tienes suficientes, tu tía te comprará algunos. Li Feng se rascó la cabeza, tomó un sorbo de agua y comenzó a comer de nuevo. La dama lo miró con dolor en el corazón. Bajo las instrucciones de Old-san, ella regresó lentamente a su asiento. Viejo sol, ¿qué año es ahora? Li Feng miró a Old-san, que estaba de pie, y preguntó casualmente. Después de comer y beber a sus anchas, llegó el momento de ponerse manos a la obra. ¿Ese año? Old-san se sorprendió un poco. No esperaba que Li Feng de repente hiciera esa pregunta. Inconscientemente miró a la dama detrás de él y dijo. El 9º año de Bude, verano. Me reuniré. Cuando Li Feng escuchó esto, sus manos temblaron violentamente y la mitad restante del bollo cayó al suelo. ¿9 años de Bude? Xia. FCK, ¿no fue esto solo la influencia de la gran secta Xuan de Tang? Se preguntó si el gran emperador Lier había ascendido al trono. 9 años de Bude, ¡genial! Genial. Es un buen momento, no está mal que Li Shimin sea el emperador. Todo acaba de empezar, jajaja. Old-san miró el medio bollo y escuchó las palabras de Li Feng, especialmente las 3 palabras. Ser un emperador. Las esquinas de sus ojos se movieron imperceptiblemente. Volvió a mirar hacia atrás. La señora ya se había levantado. Su voz temblaba cuando miró a Li Feng y preguntó. Hijo mío, ¿dijiste que Li Shimin quiere ser el emperador? ¿Puede él realmente ser el emperador? Li Feng estaba emocionado, pero sus pensamientos aún eran rápidos. Anuncios de Put Future. Parecía que Li Shimin aún no había iniciado la rebelión contra la puerta de la tortuga negra. A un lado, Old-san apretó las manos con fuerza y soltó. ¿Estás diciendo que está calificado para ser el emperador? 9 años de Ude. Ya era principios de verano. En un camino ancho en el condado de Guanian, un carruaje pasó a toda prisa. Fenger está realmente, sigue vivo. Dentro del carruaje, una mujer noble y digna abrió ligeramente la ventana con sus dedos blancos y miró por la ventana mientras preguntaba ansiosamente. Zhang Uji, que estaba sentado en el mismo carruaje que él, dejó escapar un suspiro y tenía una expresión grave. La dama frente a él era su hermana menor, la esposa del actual general de estrategia celestial, Li Shimin Zhang Ugou. Cuando tenía 15 años, Li Shimin la conoció por primera vez. Tuvieron una cálida primera noche juntos y Li Shimin se había ido a la batalla. Pero nadie esperaba que Zhang Ugou diera a luz a un niño debido a esto. Sin embargo, nació con una enfermedad congénita que no se podía contar a los demás. A través de los arreglos secretos de Zhang Uji, fue expulsado del clan Zhang la noche del nacimiento del bebé. Nadie sabía de este secreto. En las afueras del condado de Guanian, en un patio destartalado, Li Feng había transmigrado. Li Feng tardó unos minutos en aceptar la verdad. Lo que lo dejó sin palabras fue que su antecesor estaba paralizado y un poco retrasado. Estaba realmente paralizado, sin decir tonterías. Desde que nació, este chico no podía caminar derecho y solo podía sentarse en la cama. Esto causó necrosis nerviosa y afectó el desarrollo del cerebro. FCK. Li Feng nunca antes había visto una situación así. Según sus experiencias anteriores en la novela, después de transmigrar, sería el hijo de un duque o el tonto hijo de un rico terrateniente. Como mínimo, todavía podría ser una persona común, confiando en sus recuerdos para dominar el mundo, mostrando su talento literario en el futuro y ganando los gritos de un grupo de chicas jóvenes. Sin embargo, esta vez, fue un poco difícil. ¿Cómo transmigró a una persona paralizada? Afortunadamente, todavía trajo el sistema con él cuando transmigró. Así es, era el sistema. Sin embargo, cuando abrió la página, quedó un poco estupefacto. Tuvo que acumular 50 puntos de gloria antes de poder abrirla. En cuanto a qué era la gloria, cómo obtenerla y para qué se usaba, no había explicación alguna. FCK. Li Feng se sentó en el patio y miró el patio abarrotado. Las 4 paredes de la casa estaban desnudas, e incluso las ratas temblarían. En cuanto a que Li Feng pudo vivir hasta ahora, todo fue gracias a una persona llamada Old-san. Según él, los dos tenían alguna relación con sus ancestros, y no era bueno verlo morir de hambre, así que lo cuidó. Sin embargo, esta persona no venía a menudo. Venía una vez cada 10 días o medio mes. Luego, dejaría algo de dinero y haría algunos arreglos. A lo sumo, apenas evitaría que Li Feng muriera de hambre. Por supuesto, Li Feng no sabía si lo que decía era cierto o no, pero no le importaba si era cierto o no, siempre y cuando no se muriera de hambre. Li Feng se pellizcó levemente el muslo.
Afortunadamente, no había heredado por completo este cuerpo. Su cuerpo medio paralizado había comenzado a recuperarse con su llegada. Ahora, era fácil para él caminar un poco. Creía que en unos días volvería a la normalidad. Justo cuando Li Feng miraba sus piernas, la puerta se abrió. Li Feng miró hacia arriba y vio al viejo sol entrar con algo envuelto en papel amarillo. Detrás de él había una mujer joven que parecía estar en la treintena. Era noble y elegante, pero por alguna razón, sus ojos estaban ligeramente rojos. Ahí yo, viejo sol, por fin estás aquí. Date prisa y déjame ver qué comida deliciosa has traído esta vez. La persona frente a él era la más familiar para Li Feng. No había nadie más familiar que él, por lo que no podía importarle demasiado y gritó apresuradamente. Acababa de llegar aquí, y la única forma en que podía obtener información sobre el mundo exterior era a través de este viejo sol. Además, llevaba mucho tiempo paralizado. Si de repente se pusiera de pie y saliera del patio, sería difícil explicar qué tipo de desastre atraería. Acababa de llegar, así que era mejor ser cauteloso. Old San se sorprendió al ver a Li Feng tan emocionado. Sin embargo, rápidamente se recuperó y sonrió. Abrió el papel amarillo, revelando 3 buns adentro. Old San se los entregó a Li Feng. Debes estar hambriento. Rápido, come. Está recién salido de la jaula. Todavía está caliente. Li Feng lo tomó. Viejo Sol movió 2 sillas y se sentó junto a ellas. La señora quiso decir algo varias veces, pero se detuvo cada vez. Ella solo miró a Li Feng, observándolo engullir el bollo como un loco, y las comisuras de su boca se curvaron de forma antinatural. Había un indicio de una sonrisa en medio del dolor. Ejem. Li Feng tenía un poco de hambre, así que comió a toda prisa. Se atragantó y tosió. La expresión de la dama cambió instantáneamente. Estaba muy nerviosa. Luego, se puso de pie y se apresuró al pozo, trayendo un cuenco de agua. Comer despacio. La dama puso el agua frente a Li Feng y le dio unas suaves palmaditas en la espalda. No te ahogues, nadie te lo arrebatará. No es suficiente para tu madre. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su oración, Old San se puso de pie con un ban y continuó, así es. Comer despacio. Si no tienes suficientes, tu tía te comprará algunos. Li Feng se rascó la cabeza, tomó un sorbo de agua y comenzó a comer de nuevo. La dama lo miró con dolor en el corazón. Bajo las instrucciones de Old San, ella regresó lentamente a su asiento. Viejo Sol, ¿qué año es ahora? Li Feng miró a Old San, que estaba de pie, y preguntó casualmente. Después de comer y beber a sus anchas, llegó el momento de ponerse manos a la obra. ¿Ese año? Old San se sorprendió un poco. No esperaba que Li Feng de repente hiciera esa pregunta. Inconscientemente miró a la dama detrás de él y dijo. El 9º año de Wude, verano. Me reuniré. Cuando Li Feng escuchó esto, sus manos temblaron violentamente y la mitad restante del bollo cayó al suelo. ¿9 años de Wude? Xia. FCK, ¿no fue esto solo la influencia de la gran secta Xuan Wu de Tang? Se preguntó si el gran emperador Lier había ascendido al trono. 9 años de Wude, ¡genial! Genial. Es un buen momento, no está mal que Li Shimin sea el emperador. Todo acaba de empezar, jajaja. Old San miró el medio bollo y escuchó las palabras de Li Feng, especialmente las 3 palabras. Ser un emperador. Las esquinas de sus ojos se movieron imperceptiblemente. Volvió a mirar hacia atrás. La señora ya se había levantado. Su voz temblaba cuando miró a Li Feng y preguntó. Hijo mío, ¿dijiste que Li Shimin quiere ser el emperador? ¿Puede él realmente ser el emperador? Li Feng estaba emocionado, pero sus pensamientos aún eran rápidos. Parecía que Li Shimin aún no había iniciado la rebelión contra la puerta de la tortuga negra. A un lado, Old San apretó las manos con fuerza y soltó. ¿Estás diciendo que está calificado para ser el emperador?